cámara. No sé si a alguno le ha pasado lo mismo, aparentemente una compañera por lo que puse en el grupo de WhatsApp también. Yo estoy sin wifi particularmente porque tengo un toma corriente en el patio que me mudé hace poco y descubrí que hay un toma corriente en el patio que cada vez que llueve se corta todo. Lo acabo de descubrir hace un ratito, así que también estoy sin luz, estoy esperando a que se seque como para poder volver a la luz y prender el disyuntor que salta. Así que bueno, por eso estoy con los datos y con la cámara apagada, pero vamos a ver qué sale de esto. Esperemos que no se corte y si se llega a empezar a entrecortar, me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Pero hoy la clase por esta cuestión va a ser cortita. No iba a ser muy larga ya de por sí porque estamos con un texto con el que introdujimos un poco la clase pasada, que es conferencia 31. Así que bueno, vamos a ir viendo eso. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Preguntaron por el grupo si estaban, cuándo iban a saber si estaban con la cursada aprobada. Y como les comentaba, están todos con la cursada aprobada porque tienen el primer trabajo práctico, todos aprobados. Hay un compañero que entregó hace poco el trabajo práctico y también está aprobado, que digamos hizo como un recuperatorio, por así decir, de ese trabajo que no fue entregado a término. Y en el parcial, en la instancia de parcial, también han aprobado todos, salvo un compañero que no entregó hasta un momento determinado con el que conversé y me entregó, digamos, el recuperatorio el día de ayer, así que solo falta definir su nota, que en este fin de semana corrijo ese parcial y bueno, ya ahí tendría las notas definitivas de todos ustedes. Así que la semana que viene les estaré pasando las notas y subiéndolas también al aula virtual. Eso por un lado, el tema notas. Después, algún tema que quieran preguntar, trabajar, conversar de lo que hayan visto. La última clase la tendríamos el jueves de la semana que viene, digamos, tendríamos lunes, jueves, y por lo que tengo entendido, la otra semana, es decir, la que está entre el 15 y el 19, sería la última semana de clases en Unisal. Esa semana la tomaríamos principalmente como clases de consulta. Por ahí el lunes 15 sí nos puede llegar a servir para hacer un repaso de algunos contenidos que quedaron ahí un poco en el tintero. Así que el lunes 15 quien pueda conectarse también lo esperaré a trabajar, a hacer un repaso de lo trabajado. Y el jueves 18 quedaría como clase de consulta. Entonces nos volvemos a encontrar la semana que viene, el lunes 8, el jueves 11 como clase común. El lunes 15 hacemos un repaso y el jueves 18 lo tomamos como clase de consulta. Las fechas de finales, a ver, las tengo por acá. Esperen un momentito que ya se las paso. Igual hace un rato mandaron un mail, profe. Ya nos mandaron las fechas. Ah, sí, ¿ya las tienen? Bien. Yo acá tengo que es el primer llamado el lunes 29 de noviembre. ¿Está bien? ¿Ustedes tienen la misma fecha? Fíjense, así lo corroboramos. Sería primer fecha, lunes 29 de noviembre. Sí, sí, esa es Bien, la primera fecha.
Y la segunda fecha, nos encontramos con el pan dulce abajo del brazo, es el lunes 20 de diciembre. Ese es el segundo llamado de Psicoanálisis 1. 20 de diciembre también tienen lo mismo. Sí, tenemos esa. Bien. Como es modalidad oral, ya digamos, en las últimas clases les voy a estar comentando un poco más acerca de la modalidad puntualmente. En el caso de que sean muchos anotados en cada una de las mesas, se desdobla la mesa. Es decir, pónganle que tenemos, no sé, para la primera fecha, no creo que sean anotados, se hayan anotado 20 alumnos, que es un montón, una barbaridad. Por eso digo, no creo que pase semejante cantidad. No vamos a llegar a tomar a todos en el mismo día. Entonces, desdobla la mesa al día siguiente. Nos tomaríamos un rato del día siguiente para terminar de tomarles a todos los alumnos. Eso en el caso de que sean muchos. Vamos igual a evaluar esta situación durante las últimas clases de la semana que viene y ahí conversamos un poco más sobre esto. Pero digamos, si somos muchos en cada una de las fechas, hay posibilidades que se desdoble la mesa para el día siguiente. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Bueno, si no, continuamos. Estábamos viendo la clase pasada los textos sobre la segunda tópica, el yo y el ello. Les había quedado una pregunta pendiente para esta clase. Dentro del libro del yo y el ello, había un apartado, un subtítulo que se llamaba Los vasallajes del super yo. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado para que miren o investiguen por qué se llamará así este texto? ¿A qué se le llaman vasallajes del yo? ¿Alguien pudo averiguar, pudo investigar algo de esto? Ahí está relacionado con el término de vasallo, vasallaje. Vasallo, acá tengo la definición, que está en relación a esto, es una persona que se pone al servicio de el señor feudal. ¿Vieron en los términos de feudalismo? El cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios. Entonces, la persona que se le llama vasallo o vasalla es alguien que se pone al servicio de un señor feudal, de alguien que manda, digamos. Entonces, la pregunta era, ¿por qué los vasallajes del yo? Aparentemente, el yo debe ser vasallo de algo más, de alguien más. ¿El yo es vasallo de quién? ¿O de quiénes? Vieron que el yo es una de las... Puede ser Sí, del ello, del super yo y de los estímulos externos. exactamente, exactamente. A esto apuntaba esa pregunta. El yo debe responder ante las exigencias de tres amos, dice Freud. Ante las exigencias del ello, del super yo y, como bien dijo la compañera, también del mundo exterior. En la página 70 de
de nuestra conferencia 31, que es la que vamos a ver hoy, es donde se empieza a hablar más puntualmente del término yo. Y ahí nombra, dice algo así como que el yo es un esclavo, es vasallo de las otras instancias, del super yo, del ello y del mundo exterior. Por lo tanto, el yo no es una instancia autónoma, no es libre ni dueña de sí misma, ¿no es cierto? Si pensamos que de alguna manera es esclavo de las otras instancias, el yo no sería una instancia libre ni autónoma. Freud grafica, digamos, de alguna manera esta dinámica del yo con el ello, el mundo externo, y el super yo, diciendo que es como si hubiese un jinete que está manejando un caballo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el mundo externo, que sería el campo, el lugar donde se encuentra este jinete del que nos habla Freud. El caballo, que estaría representado por el ello que va, digamos, el ello que puja, el ello que tiene una fuerza constante y se rige, digamos, por el principio de placer, por satisfacer las necesidades ante todo. El super yo, que de alguna manera serían las riendas de este jinete, las riendas hacia donde quiere ir dirigiendo el caballo, y el yo, que sería este jinete, que está, digamos, comandado de alguna manera o siendo esclavo de las exigencias del ello, que sería este caballo que quiere tomar su propio rumbo, del super yo, de las riendas y del mundo exterior, el campo, digamos, el contexto que no es algo inocente, no es inocuo, algo hace en toda esta dinámica. Digamos, acá Freud en algún punto también nos quiere mostrar esta analogía. Imaginemos a un caballo con su jinete. A veces sucede que el caballo va donde quiere, dice, y el yo termina siendo avasallado por ciertas pulsiones del ello. Los objetivos terapéuticos del psicoanálisis acá para él residirían en fortalecer a este yo, en hacerlo un poco más independiente del super yo, que esté advertido de ciertas cosas que no sabía antes y pueda ampliar su percepción. De alguna manera, digamos que pueda ser mejor jinete. Recuerden entonces que el jinete es el que comanda la meta, el que ordena el caballo el que produce la energía para la locomoción, la energía relacionada con el ello. Bien, bueno, vamos a conferencia 31 entonces, nos vamos a meter de lleno acá. Yo les di unas claves de lecturas para esta conferencia. Como les decía, es un texto que está publicado en el año 1932. Se llama La descomposición de la personalidad psíquica, porque justamente acá vuelve a desarrollar las concepciones de la segunda tópica. ¿Qué diferencia tiene con el libro de El yo y el ello? Bueno, como veíamos, hay un libro dedicado a segunda tópica, escrito en el año 1923, en el que bautiza a estas nuevas instancias, de la segunda tópica. Es el libro del yo y el ello, y lo que hace en la conferencia 31, 9 años después, es apretujar, es como resumir un poco lo desarrollado ahí. ¿Cómo empieza este texto? Empieza su trabajo investigativo con los síntomas.
con lo más ajeno al yo que se encuentra en el alma. ¿Por qué lo más ajeno? Porque no es conocido por el terreno de la conciencia. Nos aporta un saber que no teníamos en la conciencia. Los síntomas, recordemos que son una formación del inconsciente. Es un retorno de lo reprimido, digamos. Requiere de un desciframiento a través del arte interpretativo en el análisis personal. Entonces, lo reprimido, dice en este texto, para el yo es una tierra extranjera interior. Es decir, nos pertenece a pesar de que no lo conocemos. No conocemos lo reprimido, pero nos habita. Es a partir del descubrimiento, de la construcción del psicoanálisis, que el hombre reconoce que que estamos habitados por esta tierra, por la tierra del inconsciente. Si no, digamos, hasta ese entonces, como venimos viendo desde el principio de la cátedra, hasta ese entonces no se tenía conocimiento sobre este terreno. Decíamos que él parte su trabajo de los síntomas, de la sexualidad, de las pulsiones, y desde este síntoma sigue el camino por la sexualidad, por lo pulsional. Es tan así que Freud habló tanto de sexualidad que se lo acusa en algún punto de tener una visión pansexual, digamos que todo gira en torno a la sexualidad. Pero esto es erróneo, porque también habló de conciencia moral, también habló, digamos, del super yo, al fin y al cabo. Si bien habló de sexualidad, no todo es sexualidad. En estos tiempos, digamos, con la construcción de la segunda tópica, empieza a ser más evidente que él también habla de la conciencia moral, que es de donde parte la represión. Y habla de el conflicto entre ambos, entre la conciencia moral y la sexualidad, y las fuerzas pulsionales, mejor dicho. Hay un conflicto entonces entre ambos. Las fuerzas pulsionales y las resistencias se levantan para que estas fuerzas no logren una satisfacción completa y directa. Hablamos del super yo, que es la instancia que rechaza, reprime, y el que utiliza, digamos, los mecanismos de defensa para hacerlo es el yo. Vieron que habíamos dicho en la clase pasada que los mecanismos de defensa parten del yo, de manera inconsciente. Y en este texto, en Conferencia 31, va a plantear conceptos nuevos en relación a este yo. Freud se pregunta, ¿el hombre se puede tomar a sí mismo como objeto? ¿Observarse, criticarse? Sí, sí. Es, como veíamos, una de las funciones del superyo. ¿Se acuerdan cuando vimos las tres funciones del superyo? Entonces, esta, esta capacidad, esta función del superyo, le empieza ya a tachar la idea de autonomía al yo. Vieron que terminamos diciendo que el yo no es autónomo, pero en el texto lo va diciendo de a poco. Primero empieza hablando del super yo y empieza hablando de la capacidad de autoobservación del super yo. Esta capacidad le tacha la idea de autonomía al yo entonces, de que puede ser una instancia libre. Entonces, dice Freud, existe una instancia separada del yo que lo enjuicia, lo castiga, que en su momento él llamó conciencia moral, y es una de sus funciones, la conciencia moral, digamos. Empieza a hablar puntualmente de el super yo,
¿Qué dice en este texto? Es el abogado del afán de perfección. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres funciones del super yo? ¿O lo pudieron registrar en este texto? Estamos en la página 56 que habla del super yo. Puede ser que sea esto de que lo observa, lo guía y como que lo amenaza. Sí. ¿Eso en qué parte del texto lo encontraste o dónde lo viste? No, sí, no sé bien en qué página, pero es cuando hace como la comparación con los padres, que Sí. es esa por ahí. Lo observa, lo guía y lo amenaza. ¿Dijiste algo así? Sí, 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 no le erré. Bien, bien. Sí, sí, en algún punto lo podemos ver así, es cierto. Porque lo observa, que es la observación de sí mismo, una de las funciones, la autoobservación. Lo guía, tal cual, que acá encontramos la segunda función del super yo, que es la función del ideal del yo, guiar un poco a esta persona a ver cuáles son sus ideales, las metas que quiere alcanzar. Y lo amenaza, perfecto, que acá coincide con la tercera función, que es la conciencia moral, que es lo que dice, esto está bien, esto está mal. Lo observa, lo guía y lo amenaza. Entonces, el super yo, y estamos en la página 56, actúa con extrema severidad y crueldad. Tiene un propio patrimonio energético. No se limita a la abstracción de que funciona como conciencia moral, como acá bien dijo la compañera. Tiene otras funciones también, porque por otro lado actúa el ideal, el orden, y por otro la crueldad, la severidad. Un ejemplo, por ejemplo, de un super yo claro y severo serían los estados de melancolía. ¿Vieron estas personas que se encuentran como en una tristeza muy, muy, muy profunda y para todo se castigan, ante todo se castigan, digamos, se victimizan, pero digamos, victimización desde el lado, no como diciendo, ay, pobrecito yo, sino realmente estas personas que se castigan, se autoflagelan desde la palabra, que todo lo hacen mal, que podría haberlo hecho de tal manera, que están como en un estado de melancolía. Cuando hablamos de melancolía es una angustia muy, muy fuerte, muy, muy profunda. Justamente el rasgo más significativo de la persona melancólica es el modo en que el super yo trata al yo. Lo denigra, lo insulta, lo reprocha por acciones, le da culpa. Y el yo en estos ataques no se defiende. Es tan fuerte, digamos, la acción del super yo que ataca, que critica en algunas personas, que el yo ni siquiera puede defenderse de estos ataques tan severos. Nos preguntábamos, y era una de las preguntas para la clave de lectura, ¿de dónde viene el super yo? Recuerdan que la clase pasada decíamos, bueno, el bebé nace siendo puro ello, después, en el narcisismo primario, en la etapa de narcisismo primario, que lo vamos a ver la semana que viene, nace, de alguna manera se construye el yo, y después recién aparece el super yo. El niño pequeño, entonces, el niño que es puro ello o que empieza a constituirse su yo, el niño pequeño es amoral. Acá intervienen los padres, acá hay intervención de los padres, porque
En este entonces, el niño, al ser amoral, alguna autoridad o algún límite tiene que haber, digamos. Entonces parecería que el poder tiene que venir acá de la autoridad paterna. El super yo entonces sería el heredero, como decíamos, del complejo de Edipo, pero sería el heredero de la autoridad paterna. Vieron que en el Edipo hay identificaciones y hay elecciones de objeto. Las identificaciones del Edipo tienen que ver con el soy y me identifico. Y hay elecciones de objeto también en el Edipo. Tiene que ver con el tener, con el hacer una elección objetal de persona. Tiene que ver esto con el tener. ¿Qué es identificarse? No sé si estoy yendo muy rápido, si me van siguiendo, cualquier cosa avísenme, ¿eh? Yo voy siguiendo, pero cualquier cosa avísenme y volvemos. O paramos un cachito. ¿Qué es identificarse? Es tomar al yo del otro, imitarlo, incorporarlo. Esto es la identificación. Por eso se dice que en el Edipo hay identificaciones. Tiene que ver con esto de tomar el yo del otro, incorporar, imitarlo y hacerlo propio. Estábamos con el super yo, entonces, heredero del complejo de Edipo, y en el que internalizamos según las identificaciones de nuestros padres, según la ley que prohíbe. El super yo, y acá vamos con un término nuevo que también vamos a tomar la clase que viene. El super yo hunde sus raíces en el ello, dice, la energía que toma de allí, digamos, del ello, es de la pulsión de muerte. El super yo hunde sus raíces en el ello y es puro cultivo de la pulsión de muerte. Concepto que veremos la semana que viene, muy importante dentro de la teoría de las pulsiones. Pero es importante que sepan esto, que el super yo hunde sus raíces en el ello y es puro cultivo de la pulsión de muerte. La energía que el super yo toma del ello es de la pulsión de muerte, justamente. A esta doble cara de, digamos, tomar las identificaciones de nuestros padres y a la vez tomar eh, la energía del ello y que sea pulsión de muerte, a esto se lo llama las paradojas del super yo. ¿Qué es una paradoja? Es una figura de la lógica que si tomamos dos proposiciones contrarias entre sí, ambas son verdaderas. Una paradoja es esto, digamos, como algo que pareciera contradictorio, pero son ambas afirmaciones verdaderas. En este texto también se plantea que tanto el yo como el super yo tienen aspectos inconscientes y despliegan efectos que son inconscientes. Lo decíamos la clase pasada, pero en este texto también se retoma que todo lo reprimido es inconsciente, pero lo inconsciente ocupa un radio mucho más vasto, mucho más grande que lo reprimido. Luego, en la página 70, nos vamos a encontrar con algunas características del yo. Y dice, el yo es una parte
del ello que fue modificada por la recepción de los estímulos y por la proximidad e influjo del mundo exterior. Mantiene siempre un vínculo con él. ¿Qué funciones tiene el yo? ¿Alguien las encontró? ¿Alguien lo podría marcar o decir? Funciones del yo. Que es un mediador entre el ello y el super yo. Esa puede ser. Sí, sí, está bien. Es un mediador, como decíamos, digamos, un poco esclavo de las otras instancias. Eso por ahí sería una característica del yo, y está bien. Pero puntualmente cumple algunas funciones muy importantes en la cotidianidad, en el día a día. ¿Pueden ser las palabras y los pensamientos? A ver, ¿cómo sería eso? Em, o sea, yo igual todavía no entiendo bien cómo es que se ubican los tres. No sé si son partes del inconsciente las tres. Yo, ello y super yo. Yo, ello y super yo son tres instancias psíquicas que pertenecen a la segunda tópica. Es algo diferente a inconsciente, preconsciente y consciente. Dentro de la primera tópica, esta que vimos en el año 1900 con la interpretación de los sueños, encontramos consciente, preconsciente e inconsciente. A partir de estos textos que estamos viendo ahora, vemos que Freud, unos años más tarde, crea su segunda tópica, que es como una, una segunda manera u otra manera de concebir, de pensar nuevos ámbitos o instancias psíquicas. Son instancias en que se descompone el aparato psíquico. Y como decíamos la clase pasada, Freud no suplanta una tópica por otra. Están incluidas en el nuevo esquema. El yo tiene una parte consciente, tiene una parte inconsciente y tiene una parte preconsciente también. Fíjense en la página 73 de este texto de Conferencia 31, que si quieren cuando terminemos les mando una fotito por el grupo de WhatsApp. Hay un gráfico que hace él en el que representa las constelaciones estructurales de la personalidad anímica, dice. Dice acá, quisiera figurar en un gráfico modesto las constelaciones estructurales de la personalidad anímica que he desarrollado ante ustedes. Y hay un gráfico que es redondito y dice, bueno, super yo, ello. No sé si lo ubicaron como para verlo. Y dice, aquí ven ustedes que el super yo se sumerge en el ello. En efecto, como heredero del complejo de Edipo, mantiene íntimos nexos con él. Está más alejado que el yo del sistema percepción. El ello comercia con el mundo exterior solo a través del yo, al menos en este esquema. Pero en este gráfico no solo puso al super yo, al yo y el ello, también puso al sistema preconsciente, al sistema inconsciente. Ahí vemos que
No es que el inconsciente, el consciente y el preconsciente reemplazan al super yo, ello y yo. Son distintas maneras, nuevas maneras de concebir y de nombrar, digamos, nuevos modos de nombrar los ámbitos, las instancias psíquicas en el que se descompone el aparato psíquico. Les, les cuento un poco sobre las funciones del yo entonces. Profe, perdón, sí, justo eso. Sí, Si el yo entonces, o sea, se forma el super yo, el ello y la realidad, o sea, todo lo que sea estímulos externos. sí, Entonces una de las funciones no sería eh, distinguir lo real, por así decirlo, entender lo que es real. exacto, muy bien, sí. Una de las funciones del yo, una de las principales funciones del yo, justamente, es la percepción. ¿Y qué es lo que percibe? Al mundo exterior, al mundo externo. Sí, está muy bien. El yo, entonces, parte del ello. ¿Por qué? Porque decíamos que el bebé nace siendo puro ello. Y después surge el yo. El yo parte del ello que fue es una parte del ello que fue modificada por la recepción de los estímulos, y ahí está lo que dice nuestro compañero, recibe los estímulos y tiene una proximidad e influjo del mundo exterior, el yo. Mantiene siempre un vínculo con él. El yo es el que siempre mantiene un vínculo con el mundo exterior. Y vamos a nombrar 5 funciones que serían la función de la percepción, justamente percibir el mundo exterior, el mundo circundante. Gobierna la motricidad, los movimientos, es el encargado de gobernar lo motriz. El yo también registra, regula el principio de realidad. Vieron que estaba principio de placer y principio de realidad. Principio de placer está asociado a el ello. Principio de realidad está más asociado con el yo, porque es el que registra, como justamente el yo está en contacto, está en proximidad constante e influjo del mundo exterior, es el que puede registrar y regular este principio de realidad. Tiene la función también de atender, la función de la atención, de la memoria. Esa es otra función del yo, la atención y la memoria. Y el yo, en contraposición al ello, justamente, y esto lo vemos muy claro si lo pensamos así en contraposición al ello, el yo es el que sostiene el raciocinio, el juicio, lo racional. Es el que se sienta a pensar, el que empieza a decir, ah, bueno, esto es tan así como mi pulsión, mi impulso interior me lo dice, que es el ello, digamos. El ello no piensa, es el yo el que pone un poco de paño de agua fría y dice, ah, vamos a pensar esta situación, vamos a evaluar esto. Tengo una necesidad que puja necesita ser cumplida. Me lo pide el ello. Y el yo pone un freno y sostiene el juicio, lo racional. Porque, ¿qué pasa? Y acá empezamos a hablar un poquito más del ello. El texto también continúa hablando un poco más del ello. Al ello, Freud lo caracteriza como una caldera. Se caracteriza así, como una caldera, digamos. Un lugar, como si fuera un lugar, siempre hablamos como en modo hipotético, en modo
no se localizan en ningún lugar estas instancias. Así como el inconsciente, preconsciente y consciente no lo encontrábamos en ningún lugar del cuerpo ni de la realidad circundante, el ello, el yo, el super yo también no están en ningún lugar físico. Y al ello lo podríamos caracterizar como un lugar, el lugar de las pasiones desenfrenadas. Es la parte oscura e inaccesible de nuestra personalidad. Es la parte no representable, es un caos, es la sede de las pulsiones. Y acá no existen leyes, no existe pensamiento, acá no pasa el tiempo. Las pulsiones demandan puramente y solamente descarga. El ello es la fuente, digamos, la cuna, la caldera de las pulsiones. Bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, bien. Eso, digamos, como características, como medio un punteo del texto de conferencia 31. Después acá en las claves de lectura tenemos la anteúltima clave que les puse, dice, imaginemos a un caballo con su jinete. Eso es el gráfico este que les comentaba sobre el yo, el ello, la analogía que hace. Como les decía, ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos acá para el psicoanálisis? En en este caballo, digamos, en este ello que a veces va a donde quiere, y el yo termina siendo avasallado por ciertas pulsiones del ello. Bueno, acá el objetivo del psicoanálisis sería fortalecer al yo, hacerlo un poco más independiente del super yo, que esté advertido, que sea consciente, que registre ciertas cosas que no sabían antes y amplíe justamente su percepción, que la percepción era una de las funciones que nombramos del yo. Hay una frase del texto que dice, donde ello era, yo debo advenir. Donde ello era, yo debo advenir. Es decir, donde hay una caldera, digamos, la sede de las pulsiones, donde las pulsiones demandan solamente descarga, solamente satisfacción, donde no hay leyes, no hay pensamiento, tiene que advenir el yo, tiene que venir el yo ahí a poner un poco de freno, a poner un poco de pensamiento, a registrar, regular el principio de realidad, a sostener el juicio, a, digamos, limitar un poco o regular un poco este yo. Son objetivos complejos los del psicoanálisis. Vieron que cada vez como que hablamos de objetivos terapéuticos, eh, es complejo. Y es todo mediante el arte de la interpretación. Tiene que haber varias intervenciones, tiene que haber varios señalamientos, formas de, de- de actuar, de intervenir en el proceso psicoanalítico, en la terapia psicoanalítica. Y en eso, digamos, en los objetivos terapéuticos del psicoanálisis, siempre tienen que ver un poco con la angustia, ¿no? Porque es como un poco esto de registrar qué nos pasa con lo que nos pasa. Registrar un poco en dónde estamos parados, qué hacemos con esto que nos pasa, fortalecer el yo
y hacernos conscientes y percibir estas cuestiones que a veces se nos pasan. Bien, como les dije, estaría bueno que tengan a mano en la página 73 este gráfico. Al final de la página 73 que tienen el gráfico este de las constelaciones estructurales de la personalidad anímica, lo llama él, podemos ver un poco cómo interactúan las instancias. En el párrafo ahí siguiente también explica un poquito de esto, de la interacción. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que no hayan llegado a registrar, copiar? Si completamos las claves de lectura que les dejé en el PowerPoint de la clase anterior, estamos bien, digamos, eso es lo principal de la conferencia 31, que es muy importante. Yo sí tengo una duda. Bien. ¿Cómo era la frase que habías dicho que lo íbamos a ver la clase que viene, la del super yo, hunde sus raíces en el ello? El super yo hunde sus raíces en el ello. Y toma las pulsiones de la muerte. Bien. Que acá lo tenía anotado como para poder decírselos bien. Acá. Super yo hunde sus raíces en el ello. El super yo hunde sus raíces en el ello y es puro cultivo de la pulsión de muerte. Creo que algo así les dije. La pulsión de muerte, como para adelantarles un poco esto, el super yo dije hunde sus raíces en el ello. ¿Por qué? Porque la energía, el super yo toma energía del ello. Vieron que el ello es pura energía, pura pulsión. Y la pulsión que toma del ello es de la pulsión de muerte. Freud, en el año 1920, y lo vamos a ver en el texto que se llama Más allá del principio de placer, habla sobre una nueva dualidad pulsional. Vieron que hasta ahora nosotros habíamos visto pulsiones y había dos tipos de pulsiones: las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Que las pulsiones sexuales se apuntalan en las de autoconservación y a partir de ahí, digamos, como surgen. Bueno, en el año 1920, a raíz de algunos sucesos en la vida de Freud y a raíz de también algunas vivencias que estaban sucediendo en la sociedad en aquel entonces, que era la Primera Guerra Mundial. En 1920 hacía muy poquito tiempo que había terminado la Primera Guerra Mundial. Y todo eso conllevó un costo grande a nivel psíquico en las personas, ¿no? Imagínense los soldados de guerra, las personas que fueron a luchar. Luego de esta guerra hubo muchos traumados de guerra. Y estas personas, los soldados, posguerra, los sobrevivientes, soñaban una y otra vez con vivencias que habían tenido en la guerra, en situaciones muy, muy traumáticas, muy, muy fuertes, situaciones de muerte, de destrucción terribles. Entonces, a partir de algunas vivencias personales de Freud y de este momento histórico en particular, Freud vuelve a la teoría de las pulsiones y crea, arma, teoriza una nueva dualidad pulsional. Otras dos pulsiones nombra él y las llama pulsión de vida y pulsión de muerte.
A la pulsión de vida la relaciona con esta energía que pulsa en pos, que lucha y puja en pos de la vida, de conservar la vida, de cuidarse, de conectarse con cuestiones de disfrute, de crecimiento, de placer. Pero también están estas otras pulsiones que Freud llama pulsión de muerte, y es como esta energía nuestra interior, esta pulsión, que va o puja de manera inconsciente en pos de la muerte, en pos de cuestiones autodestructivas, en pos de cuestiones oscuras y que pujan en realidad a autodestruirnos de manera inconsciente. Y acá, dentro de pulsión de muerte, encontramos muchas enfermedades actuales. Por ejemplo, los pasajes al acto, el acting out, pueden ser ataques de pánico, pueden ser cuestiones de autoflagelamiento, autolesiones tan comunes hoy en día. No solo me refiero a las autolesiones de en general adolescentes que se autoflagelan, se cortan, sino autolesiones también, por ejemplo, desde el lugar de los trastornos alimentarios, de la anorexia, de la bulimia. Estas enfermedades, digamos, que son autodestructivas, que son autolesivas, se relacionan con la pulsión de muerte, con esta energía que pulsa un poco a lo contrario de las pulsiones de vida, que decíamos que eran las que empujan hacia el crecimiento, el fortalecimiento, el bienestar. Bueno, estas pulsiones de muerte, que ya les digo, actúan de manera inconsciente, no es que la persona eh, lo hace adrede, tiende a que nosotros tengamos conductas autodestructivas. En resumidas cuentas, a eso apunta el tema de la pulsión de muerte. Lo vamos a ver con el texto de Más allá del principio de placer. Pero hasta ahora, digamos, les quería adelantar eso como para poder descifrar un poquito mejor esta frase. El super yo es puro cultivo de la pulsión de muerte. El super yo, ¿por qué? Porque a veces es muy severo, a veces es muy cruel, castiga a la persona. Como el ejemplo que poníamos del melancólico, de la persona melancólica que se castiga a sí misma, que se denigra, que se insulta, se reprocha por acciones, le da culpa. De todo esto es el encargado del super yo. Hay super yo que son muy severos y no dejan actuar libremente a la persona o medianamente libremente por lo que la persona se castiga a sí misma. Por eso lo relaciona al super yo un poco con esto, con la pulsión de muerte. Actúa la crueldad, la severidad. Es severo. Más o menos quedó un poco la idea. Sí, sí, profe. Gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, si estamos bien, pensaba por ahí seguir con el texto que les mandé hoy al WhatsApp, pero por ahí es mucho. Díganme ustedes. Es un texto cortito. Tenemos la opción o de repasarlo un poquito ahora o les mando algunas claves de lecturas de ese texto. Es un texto que se llama Neurosis y Psicosis. Es el primer texto del módulo 5, que es el último módulo, y es un módulo cortito que le vamos a dedicar la semana que viene. No por ser cortito es menor en importancia, sino que tiene conceptos muy, muy importantes. Justamente esto de la pulsión de vida, pulsión de muerte y narcisismo también lo vamos a ver en el módulo 5. Y este texto de neurosis y psicosis me parecía que estaba bueno. Lo agregué ahora a último momento. Tiene 2 o 3 hojas como para poder repasar un poco y que quede un poco más claro el tema de qué es la neurosis y qué es la psicosis. Como les parezca. Si quieren, les dejo el texto a ustedes y les dejo unos pequeños señalamientos por escrito. Y si no, lo puntuamos ahora. Si querés eso, profe, dejanos por escrito y nosotros lo vamos viendo. Dale, dale. Hacemos así. Es cortito, así que cuando vayan al texto, si surge alguna duda, me pueden preguntar, porque por ahí hay alguna que otra cuestión un poco compleja o que puede llegar a resultar algo confuso. Simplemente me parecía importante nombrarles ahora por qué lo vemos en este momento, por qué me parecía como bueno verlo en este momento, lo de neurosis y psicosis, porque justamente este texto, Neurosis y Psicosis, es un texto que escribió a raíz de la segunda tópica. Una vez que él termina de escribir su libro del Yo y el Ello en 1923, escribe como complemento este pequeño texto en el que relaciona la neurosis con las instancias psíquicas de la segunda tópica y la psicosis lo mismo. Dice que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis, en el desenlace análogo de una similar perturbación, es el resultado de vínculos problemáticos o dificultades entre el yo y el mundo exterior. Les mando unas claves de lectura como para guiarse y que vean bien por dónde ir, digamos, en el texto. Bueno, listo entonces por hoy. Nos veremos el lunes de la semana que viene y espero que nos podamos ver